Conmigo Gabriel Ben Talak, él es periodista israelí, iba a decir fanático del Barça, pero eso no aporta absolutamente nada a tu presentación. Solamente dice que me gusta el fútbol. Eso es mejor. Bueno, experto en la situación del Medio Oriente. Sigue siendo el Medio Oriente un polvorín y pareciera que nunca va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo cuando países petroleros que aprovechan la enorme cantidad de dinero que tienen para expandir una ideología radical, dejen de tener ese dinero. Si tú tienes dinero, puedes plantar una mezquita radical en medio de una ciudad de Europa o incluso en América Hispana y empiezas a educar a la gente a ese radicalismo. Pero si no tienes dinero, no puedes. Por lo tanto, el dinero del petróleo cuando baje va a provocar que el Islam tenga que hacer una reforma y que los moderados, si Dios quiere, se impongan. Me causa, porque es la primera vez que lo escucho. Siempre había escuchado esto del panarabismo. Bueno, el caso del papá del líder de Siria, pues Nasser en Egipto, pero nunca había habido el panislamismo. Es decir, tú estás haciendo tal vez un corte transversal de la crisis del Medio Oriente, no en cuestión de raza, sino de religión. El Medio Oriente hay que entenderlo desde el punto de vista étnico-religioso. La religión gobierna. Es decir, ¿por qué dieron tanta estabilidad regímenes totalmente laicos como el de Gaddafi, como el de Túnez, como el del propio Egipto? Y cuando quitas ese poder laico, pues estalla esta violencia. ¿Y qué diferencia había? Todo régimen no democrático, incluso laico, incluso vecinos tuyos, para mantenerse en el poder utilizan tres cosas importantes. La primera es matar a la oposición. Por ejemplo, el padre de Assad mató 25.000 musulmanes en Hama, por ejemplo. Y Gaddafi también, una barbaridad de gente, asesinó. Primero, Saddam también lo hizo en Irak. Claro, utilizar la fuerza. Lo segundo, gastar dinero público para que la gente se calme. Y lo tercero, echarle la culpa a alguien de afuera. Siempre tener un enemigo fuera. Tal cual. Entonces, durante años pudieron hacer ese juego. Cuando empieza Primavera Árabe, la religión vuelve a subir nuevamente. ¿Y de dónde sale? Pues una religión hasta cierto punto muy dividida dentro y aparece esta abominación llamada Daesh o Estado Islámico. Nace principalmente durante los años 70 y 80. O sea, ideológicamente nace después de la Primera Guerra Mundial. Cuando grupos en Egipto dicen, ¿por qué nos conquistaron si los musulmanes nos creíamos mejores que todos los demás? Entonces nacen grupos dentro del Islam que dicen, nosotros hemos caído y nos han invadido Europa, Francia e Inglaterra, porque no cumplimos bien la religión del siglo VII. Entonces se crea la hermandad musulmana, liderada por Hassan el-Banna. Empiezan a crecer hasta que en los años 70 y 80 despega. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, la revolución islámica en Irán. Los iraníes nos demostraron pero que a la larga, es decir, alguien de la hermandad islámica, obviamente, si tiene un primer enemigo, es alguien nacido de la revolución iraní. Muy bien, pero ellos lo que hicieron fue copiar y dicen, si Irán pudo, yo también. Es por eso que sunitas empezaron a copiar a los chiitas. Pero los primeros que demostraron éxito fueron los chiitas, fueron los iraníes. Y lo segundo, Rambo 3. ¿Te acuerdas Rambo 3 con quién peleó? Sí, con los afganos contra los... Claro, los talibanes. Ellos, ¿qué dijeron? Se puede echar una potencia, nosotros echamos a los rusos. Eso creó una sensación de se puede. Y así fueron creándose grupos radicales islámicos. En los 80 se crea, por ejemplo, el Hamas en 87, Hezbollah en 82, Al-Qaeda, y una parte de Al-Qaeda se separa últimamente y se llama ISIS. ¿Cuál es la diferencia entre ISIS y Al-Qaeda? Piensan igual. La única diferencia es que ISIS cree que hay que imponer el Islam por medio de una fuerza inmediata. En cambio, Al-Qaeda dice que hay que imponerlo en pasos. Es una diferencia táctica, no ideológica. Y encima, como si fuera una mosca en la leche, Israel. Pero Israel es una excusa momentánea, ¿eh? Significa, los países moderados del Medio Oriente empiezan a entender que Israel no tiene nada que ver en este juego. De hecho, hay una alianza. Mira, tú ahora intentemos dividir el mundo del Medio Oriente entre dos grupos, musulmanes radicales y los que no lo son. Los musulmanes radicales tenés a ISIS, Hezbollah, Hamas, y los que no lo son Arabia Saudita, Egipto, también Israel, los cristianos en Medio Oriente, los musulmanes moderados. Son dos equipos. Y en el medio tienes un conflicto entre sunitas y chiitas.
Irán y Arabia Saudita. Por eso es muy difícil entender el Medio Oriente si no es especialista en religión. Yo siempre he dicho que todo este problema nace el día que los reyes católicos expulsan a judíos y a árabes y a musulmanes y a islámicos de España. Es decir, ese día se radicalizan las tres grandes religiones monoteístas. Incluso... Fernando, no seamos injustos. ¿Por qué? Porque tú no ves a ningún cristiano explotándose en Europa para convertir a los demás. Digo, eso lo hicimos hace 300 años. Claro, tú tampoco ves ningún judío haciendo lo mismo. Bueno, no es una relación proselitista. Tal cual. Pero tú tienes que el 95% del terrorismo en el mundo es hecho por una parte del mundo. 95% del terrorismo es hecho por musulmanes, lamentablemente, a pesar que la gran mayoría del Islam no es radical. La gran mayoría del Islam es moderada. Y yo estoy seguro que si me encuentro una persona musulmana en Panamá, él no piensa como radical. Estoy segurísimo. Bueno, yo siempre he dicho que Panamá, y no, tal vez es un dato que te doy, el 29 de septiembre del 85, un palestino le puso la banda presidencial a un judío. Y es algo que... Hermoso. Hombre, Hermoso. estamos hablando de algo pues, extraordinario. Y ese nivel de convivencia, ¿por qué no se puede lograr? Al final son primos hermanos. ¿Por qué no se puede lograr? Principalmente porque dentro del Islam hay un grupo radical que opina que Occidente, tú y tu cultura, los han ofendido 3 veces. 3 veces. 3 ofensas. La primera ofensa fueron de los cristianos que conquistaron al Islam en las cruzadas. Primera ofensa. La segunda ofensa cuando Europa conquistó a los musulmanes en la Primera Guerra Mundial. Y la tercera ofensa es la creación de un Estado no musulmán en el Medio Oriente, o sea, Israel. 3 ofensas. Todo ese radicalismo lleva a un radicalismo político también en Occidente. Claro. Sí, Europa ahora mismo, todos los grupos neonazis están a un tris de conseguir parte del gobierno. Y el fenómeno Donald Trump diciendo que él va a expulsar a todos los musulmanes como si estuviéramos pues, en el siglo XV. Es decir, toda esta locura, ¿en qué momento parará? Mira cuál es el problema. El problema es el siguiente. Europa durante años no dijo claramente cuál era el problema. Tenían aproximadamente 50 millones de musulmanes, de los cuales el 20 al 25% piensa de forma radical. Hoy en día el Estado Islámico tiene 30.000 soldados, 6.000 son europeos. 6.000 son europeos. Entonces tenía un problema. Cuando tú no dices las cosas como son, lo que pasa es que un grupo de extrema derecha dice, si el gobierno no dice las cosas como son, nosotros vamos a decir. Entonces hay grupos neonazis que odian a los musulmanes que están tomando el poder. Se termina la época de lo políticamente correcto. La gente empieza a cansarse de no decir las cosas como son. Y por eso tienes un tipo como Trump que tiene... Pero a la larga, ese fenómeno en un momento en el cual las redes sociales están funcionando como si fueran válvulas de escape. Y porque la gente de las redes sociales dice lo que los políticos no dicen. La gente de las redes sociales no es políticamente correcta. Lo que tenemos que intentar es un balance, que significa, éramos demasiadamente políticamente correctos, ahora estamos lo contrario, intentemos buscar un balance de decir las cosas moderadamente.